Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este segundo capítulo de la serie Cómo hacer un requinto paso a paso y desde cero, quiero mostrarte el proceso siguiente en el cual hice la calibración de las tapas, la unión de los aros, y la construcción inicial del mástil. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Para empezar, el primer paso que realizaré será unir los aros por medio de los tacos. En este caso voy a utilizar madera de cedro rojo, con las siguientes medidas de grueso y altura. Para el taco inferior o el de la culata, es necesario trasladar la curva por medio de la plantilla, para que los aros adopten la forma redondeada. El ancho para los dos tacos, es de 7 centímetros. Una vez marcada la forma redondeada, se procede a cepillar los excedentes hasta obtener la forma deseada. Cuando los tacos ya están listos, se procede a aplicar abundante pegamento y a prensar. Es muy importante cubrir la plantilla por medio de una hoja de papel, o como en este caso de periódico, para que estas piezas no se peguen en la parte baja. El objetivo es únicamente unir los aros. Mientras esta etapa del trabajo termina de secarse, voy a continuar con la construcción de la tapa trasera. Para ello, lo primero que haré será tomar la medida de grosor inicial, la cual como podemos ver, está alrededor de los 4.5 milímetros de espesor. Para poder calibrar esta tapa hasta los 2.8 milímetros de grosor que debe tener finalmente, voy a utilizar una técnica de regruesamiento con router o fresadora de mano, la cual consiste en hacer varios cortes de manera seguida y de forma vertical hasta lograr quitar todo el excedente en el tablero. Cuando la parte del tablero necesaria para la tapa ya está calibrada, solo queda marcar el molde de la plantilla y proceder a cortar. En este punto, procederé a rectificar que el calibre esté en 2.8 milímetros, y ahora procederé a realizar un lijado con papel de lija número 80, con el objetivo de quitar cualquier tipo de marca producto de la fresa del router. Al final de este proceso, la tapa habrá perdido una décima de grosor, quedando con un espesor de 2.7 milímetros. En este punto, procederé a instalar el refuerzo central, que sirve para dar mayor soporte al ensamble central. En este caso, lo haré utilizando una pieza de madera de cedro blanco con un grosor de 3.1 milímetros y un ancho de 1.8 centímetros. Mientras el proceso anterior termina de secarse, procederé ahora con la construcción del mástil. Para esta pieza, voy a utilizar cedro propio de mi región,
con unas dimensiones de 8.2 centímetros de ancho, 50 centímetros de largo y 2 centímetros de grueso. Para empezar con el proceso, lo primero que haré será quitar el excedente para dejar la pieza de 50 centímetros exactos de largo. Posteriormente, mediré 15 milímetros en la parte baja del mástil, los cuales estarán destinados para la parte de la espiga que se incrustará en la caja de resonancia. Posteriormente, mediré 27.5 centímetros hacia la parte izquierda de la pieza de madera, empezando desde la línea anterior que acabé de marcar. Esta distancia equivale a la medida que hay desde el traste 0 hasta el traste 12, ya que este requinto estará construido con un tiro de cuerda de 55 centímetros. Justo en este punto, realizaré una marca a escuadra alrededor de toda la pieza. Posteriormente, mediré desde esta línea hacia el lado derecho 7.5 centímetros, y también realizaré una marca a escuadra alrededor de toda la pieza. Con estas marcas ya hechas, se procede a unir las esquinas de la siguiente manera, para obtener el ángulo de corte para la inclinación de la pala. Realizada esta marcación, se procede a cortar y separar la pieza en dos partes. En este punto, el mástil ya estaría listo para ser ensamblado. Sin embargo, como este es un requinto profesional y con una construcción de alta calidad, procederé a incorporar un refuerzo central de granadillo conocido como alma. Para ello, tomaré la parte baja del diapasón y la dividiré en dos partes iguales por medio de la sierra de banco. Posteriormente, puliré muy bien los cantos para quitar las marcas del corte, y procederé a pegar el refuerzo de granadillo que en este caso tiene 8 milímetros de grosor. Esta pieza tiene como propósito, brindar mayor resistencia al mástil, para que con el paso del tiempo este no se deforme o se tuerza debido a la tensión de las cuerdas. A continuación, y mientras estas piezas se secan, continuaré con la elaboración del taco del mástil. Para ello, utilizaré 4 piezas de la misma madera con 8.5 centímetros de largo, las cuales serán pulidas por ambas caras, para ensamblarse entre sí, y conformar un solo bloque. Continuando con el proceso, cuando el refuerzo del mástil ya está seco,
procederé a cortar el excedente y a cepillar muy bien, hasta dejar a ras toda la superficie. Posteriormente, se ponen las dos piezas del mástil juntas, y se procede a cepillar el ángulo, hasta dejarlo totalmente a escuadra. Esto garantiza que el ensamble sea perfecto. Realizada esta operación, se procede a aplicar abundante pegamento y prensar. Posteriormente, y mientras el proceso anterior termina su secado, procederé con la elaboración de las contrafajas para la unión de la tapa trasera. En este caso, voy a utilizar madera de pino de 11.8 milímetros de ancho y 3.5 milímetros de grosor. Para darle la forma, se utiliza el mismo proceso de doblado usado en los aros. Así que se debe mojar las piezas durante 30 minutos como mínimo, y después empezar a darles forma sobre un tubo caliente. Si quieres aprender a construir este domador de aros, recuerda que puedes encontrar el enlace del video en la descripción de este capítulo. Cuando estas dos piezas ya están listas, se procede a pegarlas en la parte baja de los aros, es decir, en el lado que hará contacto con la tapa trasera. Es muy importante no equivocarse de lado, ya que la tapa superior no va unida con este tipo de contrafajas, sino por medio de peones, como veremos más adelante. Terminado el paso anterior, empezaré con la elaboración de la tapa armónica. Para ello, voy a utilizar dos piezas gemelas de madera de pino abeto, con un grueso inicial de 5.3 milímetros. El proceso comienza, posicionando la plantilla para marcar los excedentes y proceder a retirar las partes sobrantes, para poder trabajar más cómodamente. A continuación, procederé a cepillar a 90 grados los cantos centrales, para realizar el ensamble que conformará el tablero. Posteriormente, con los cantos ya cepillados, se procede a aplicar pegamento blanco y a prensar. Nuevamente, mientras la tapa se seca, continuaré con la construcción del mástil. En este punto,
procederé a cepillar la parte superior donde irá el diapasón, hasta dejarlo totalmente plano y a escuadra. Realizada la tarea anterior, procederé a dejar a escuadra el bloque que conformará el tacón del mástil. Terminada esta etapa, se vuelve a medir en la parte superior del mástil los 27.5 centímetros que debe tener de largo, y se realizan 2 marcas a escuadra. Posteriormente, y teniendo en cuenta el refuerzo central de granadillo, se traza una línea central a lo largo de todo el mástil. En este punto, se procede a aplicar abundante pegamento blanco, y prensar el taco para dejar el mástil en una sola pieza. Es muy importante pegar el tacón, verificando que quede a ras en la punta. Realizada la tarea anterior, dejaré el mástil ensecado por al menos un día. Mientras tanto, continuaré con el proceso de la tapa armónica. Para empezar con la calibración, lo primero que se debe hacer es escoger la mejor cara, y marcar la plantilla con el lado que irá hacia arriba. Posteriormente, puliré muy bien esta cara, utilizando un grano de lija de número 80. En este punto, el tablero tiene un grosor de 5.1 milímetros aproximadamente. A continuación, se procede a marcar la plantilla, y a realizar el mismo proceso de calibración con el router, el cual utilicé anteriormente para la tapa trasera. Después de este proceso, la tapa tiene un grosor de 3.3 milímetros aproximadamente. Sin embargo, con el proceso de pulido que se hará con lija número 80, con el propósito de quitar cualquier marca del router, la tapa se terminará de calibrar y quedará con un grosor de 2.5 milímetros. A continuación, la tapa está lista para empezar con el proceso de incrustación de la roseta. En este caso, el cliente nos ha pedido un diseño muy particular, que es típico de la Escuela de Lutería Ecuatoriana. Para su instalación, el primer paso a realizar es marcar la línea central a lo largo de toda la tapa.
A continuación, y utilizando las propias aristas de la roseta, se procede a centrarla. Para determinar la altura de la boca, se debe tener en cuenta el lugar por donde pasará la barra transversal superior, y dejar 1 centímetro de separación con el borde de la boca. A continuación, se procede a centrar lateralmente, marcando una línea a 90 grados con respecto a la línea central, y haciendo que ésta coincida con las aristas laterales de la roseta. En este punto, la roseta ya está posicionada en su lugar, y se puede proceder a realizar los trazos de su forma. A continuación, y por medio de un compás, se procede a trazar arcos para formar la boca en la parte interior de la roseta. En este caso, lo haré dejando 1 milímetro de separación con los bordes internos. Realizado el paso anterior, se procede a retirar el material sobrante para poder incrustar la roseta. El primer paso a realizar para este proceso, corresponde en delinear toda la figura por medio de un bisturí de precisión. A continuación, se procede a quitar el material sobrante de la parte interna, utilizando un router o formones de varios tipos, si no se dispone de la máquina. Finalmente, se procede a retirar los pequeños sobrantes, utilizando formones pequeños y un bisturí de precisión, hasta dejar el área totalmente limpia para que la roseta calce perfectamente. Después de todo el proceso, solo se aplica abundante pegamento blanco y se procede a incrustar el material. Con esto hemos llegado al final de este segundo episodio. No te pierdas el tercer capítulo, donde daremos fin a la construcción de la caja de resonancia, y continuaremos con el ensamble del mástil. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.